Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está transitando su quinta temporada consecutiva, su quinto año al aire con este clásico ya del mundo universitario, en este programa donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes en este programa número 166 de las 5 temporadas. Si contamos las 5 temporadas, 166 programas, el número 15 del año 2024, y bueno, todavía nos queda todo este año 2024, toda esta quinta temporada por delante. Quinta temporada en la que venimos hablando y siguiendo muy de cerca, cubriendo muy de cerca lo que tiene que ver con el ajuste del presupuesto de las universidades nacionales. Recordemos que venimos de la reconducción del presupuesto del año 2023 hacia este año 2024 y que finalmente en las últimas semanas, como hablamos el programa anterior, se le dio una conclusión, por lo menos de principio, con este 270% de ajuste para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, lo que permite que se puedan abrir las puertas de las más de 60 universidades públicas que tiene la Argentina. Recordemos, la semana pasada hablábamos con Víctor Morinigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, sobre justamente esta efectivización del 270% de ajuste para los gastos de funcionamiento, que permitirán de alguna manera que las universidades puedan funcionar con un poquito más de alivio, por lo menos hasta diciembre de este año 2024. Y sienta las bases, genera un piso bastante acomodado para pensar en el proyecto de presupuesto universitario para el año 2025. Se habla de un presupuesto universitario para el 2025 de más de 2 billones, sí, dije bien, 2 billones y medio de pesos para el sistema universitario público de nuestro país. Obviamente una discusión que comenzará en los próximos meses en el Congreso Nacional con todo el presupuesto para la Administración Nacional, porque bueno, así como las universidades tienen su presupuesto reconducido, toda la Administración Nacional tiene un presupuesto prorrogado del año 2023. Y bueno, y todavía no se han hecho los ajustes necesarios para equipararlo con la inflación que venimos teniendo acumulada en los últimos meses. Pero bueno, de principio las universidades tienen este 270% de ajuste por inflación para los gastos de funcionamiento y comenzaron a gestionar la adquisición de programas que habían sido licitados y ejecutados, que no ejecutados hasta el momento, pero sí habían sido publicados para su próxima ejecución, programas como la virtualización de la educación superior o otros programas de ese estilo, programas científicos también, que se promete que estarán siendo efectivos en los próximos meses. Y seguimos también cubriendo de cerca también lo que pasa con los docentes universitarios y con los trabajadores universitarios. Esta última semana hubo una movilización, un paro de 72 horas que fueron convocados los docentes a través del Frente Sindical Universitario, que engloba a todas las representaciones gremiales nacionales y también por los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Un paro con un acatamiento completo prácticamente en todas las universidades de la Argentina y que bueno, cerró este último jueves 27 de junio esta jornada de movilización de 72 horas que llevaron adelante los docentes universitarios.
Se prevé que en la próxima semana haya una reunión de los docentes universitarios con los rectores de las universidades argentinas para ahora sí volver a reunirse con el gobierno nacional y tratar de avanzar con esta negociación para recomponer el salario de los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes. En este programa, ahora sí pasamos a comentar lo que vamos a tener en este programa ya, en un ratito vamos a compartir la palabra del secretario general de la CONADU, Carlos De Feo, una de las organizaciones gremiales que participó y coordinó esta movilización de este paro de 72 horas en las universidades nacionales, que nos contó todos los detalles de esta movilización de 72 horas, pero también de cómo seguirán avanzando, ¿no?, en la negociación con el gobierno nacional para tratar de acomodar el salario de los docentes y que al menos puedan recomponer el poder adquisitivo de ese salario y tratar de empatar un poco a la inflación acumulada que llevamos en la economía argentina. También en la última semana, la semana pasada, mejor dicho, fue la primera reunión del comité directivo del CONICET, una reunión que tuvo la presencia del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, y algunos otros representantes del gobierno nacional, como el secretario de Ciencia y Tecnología, Darío Genua, con quienes pudieron trabajar en lo que será una agenda común, una agenda estratégica en materia científico-tecnológica desde el CONICET y también de parte del gobierno nacional. El CONICET, que recordemos tiene una nueva gestión. Hoy el CONICET depende de la jefatura de gabinete después de la salida del Ministerio de Ciencia y Tecnología, rebajado a Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación. Entonces el CONICET, este organismo científico nacional, pasó a la órbita de la jefatura de gabinete de ministros. Bueno, en este programa vamos a compartir la palabra de Jorge Aliaga, investigador científico y docente universitario y representante del Consejo de Universidades en el CONICET, ¿no? Importantísima la articulación entre las universidades nacionales y el CONICET, porque más del 70 o casi el 80% de la investigación científica nacional se realiza en las universidades argentinas, ¿no? Más del 80% de los investigadores, incluso quizás más, de los investigadores científicos argentinos provienen de las universidades argentinas o tienen una articulación mixta entre universidades y el organismo científico nacional. Entonces es importante conocer también la palabra y la visión del Consejo de Universidades a través de Jorge Aliaga en el directorio del CONICET. Así que todo esto tenemos para compartir en este programa, que tenemos muchísimas cosas para compartir. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTuniversitaria en Twitter, y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Ahora sí, nos vamos a un breve separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Como comentábamos recién, vamos a compartir ahora la palabra de uno de los representantes de los gremios docentes universitarios que esta semana realizaron este paro de docentes y trabajadores no docentes universitarios de 72 horas con importantes movilizaciones en la mayoría de las universidades argentinas para reclamar la recomposición de su salario, la recuperación también del poder adquisitivo de este salario y poder empezar a discutir también lo que será la próxima paritaria de los trabajadores docentes universitarios, que hasta el momento no ha podido solucionarse, que bueno, en muchos casos hemos escuchado a otros representantes gremiales, no han encontrado la respuesta del gobierno nacional para una mejor oferta y que sea más o menos acomodada a lo que estamos viviendo en materia de inflación en la economía argentina. Hablamos esta semana entonces con Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, que nos contó todos los detalles de este paro de 72 horas y también cómo seguirá la negociación con el gobierno nacional por el salario de los trabajadores docentes. Compartimos.
Sí, mirá, fueron importantes. Muchas universidades en el país han hecho muchas actividades, porque aparte le hicimos todos los gremios. Entonces he hecho el conjunto con la CONADO Histórica, con la FATU, nosotros con ADO, y esto ha tenido una repercusión importante. Sobre todo una cosa que nosotros queríamos mantener, que era el nivel de visibilidad del conflicto, porque en algún momento se había planteado que estas 72 horas fueran de paro, pero como estamos terminando el semestre, están los exámenes de fin de semestre, muchos estudiantes se reciben en estos días, entonces decidimos hacer, en vez de hacer un paro, que fuera a jornadas de visibilización, que inclusive se convocase a los estudiantes también a participar, porque en este conflicto nosotros tenemos una afectación salarial importante, pero los estudiantes también, con el tema de las becas, de la falta de recursos en los comedores, están también sufriendo el ajuste fuertemente de la universidad. Uh-huh. Y bueno, eso nos permitió salir a la calle. Por ejemplo, se han hecho actividades en plazas públicas, en las estaciones de tren, viste, de subterráneo, en Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, y estamos, bueno, con esto terminaríamos el semestre y ya estamos planteando cómo vamos a comenzar el segundo, ¿no? Claro, claro. Ya le voy a preguntar por eso del segundo semestre, pero digo, hubo una especie de alivio para los rectores universitarios en su gestión con este 270% de ajuste para el presupuesto, pero digo, ahora queda lo que tiene que ver con la masa salarial, ¿no? Con la masa salarial del presupuesto. ¿Cuánto es aproximadamente lo que solicitan los docentes universitarios para ajustar, ¿no?, al presupuesto? Mira, yo te voy a decir, nosotros tenemos varias cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos una pérdida salarial en lo que va desde que asume Milei al gobierno, de aproximadamente el 60% frente a una inflación de 120. Uh-huh. Esto es poco más de 40% de poder adquisitivo, un dato que vale la pena tener presente. En los 4 años de Mauricio Macri tuvimos una pérdida que no llegó al 30. Con este fulano, en 6 meses ya hemos llegado al 40 y lo estamos superando. La verdad que es una pérdida enorme. ¿Cómo se refleja eso en el presupuesto? El presupuesto del año pasado, la incidencia del presupuesto en el PBI del año pasado era 0,8%. Este año proyectado, con lo que se está pagando ahora, la incidencia estaría en el 3%, la mitad del presupuesto. Y esa es la pérdida salarial, fundamentalmente. Y una otra cosa, el alivio es transitorio que tienen los rectores. El presupuesto no se le han agregado no se le han adicionado fondos. Hoy, de lo que está presupuestado, o sea, mejor dicho, el presupuesto prorrogado del año pasado, hoy quedan 60.000 millones de pesos, nada más. Se ha ejecutado más del 95% del presupuesto. Y las universidades necesitan mensualmente para funcionar 360.000 millones de pesos. Estamos en una gravísima situación con un tipo que está medio loco, ya no sabemos si se le ocurre no mandar más fondos a la universidad, y va a pasar lo que habían dicho todos, en julio vamos a tener que cerrar la universidad. La verdad que es una situación muy complicada, porque sí, se acordó un 70% más, otro 70% más, un 280% más, pero los números de presupuesto son los mismos a hoy que eran en el mes de enero, y hoy el presupuesto se termina el mes que viene. La verdad, estamos en un momento de crisis que no solamente es salarial, es una crisis presupuestaria de la universidad en su conjunto, de los gastos de la universidad, y se ha llegado a sostener los gastos de funcionamiento recurriendo a partidas que se han recortado, las de salud y otras de Fundar, que no fueron ni un peso para lo que estaba presupuestado, y fueron todos gastos de funcionamiento. Así están funcionando la universidad. La verdad que tenemos una situación de precariedad y de incertidumbre con los 6 meses del segundo semestre, que yo creo que vamos a estar como cuando empezamos en marzo, igual. Y ahí me parece que hay que reconstruir la unidad. Los rectores la semana que viene tenemos una reunión con los rectores del CIN, los representantes de las federaciones nacionales, y vamos a estar discutiendo estos temas, porque la verdad hay que reconstruir ese frente que hoy, después que se arregló con los rectores, quedamos medio como los docentes, los no docentes, y con algunos sectores estudiantiles manteniendo esta pelea. Claro. Y no hemos tenido el apoyo fuerte
que estaba planteado en los inicios del conflicto. Después, bueno, los consejos superiores hacen declaraciones, en fin, pero no es, se nota eso, que no están los rectores en la pelea como no estaban en ese momento. Claro. Bueno, hay que reconstruir ese frente porque la situación, ya te digo, es de una precariedad y de una incertidumbre gravísima. Yo creo que no hemos vivido en la universidad una situación así en años. Y ahora, para peor, con la votación de la ley de bases, tiene herramientas como para reformular no solamente el Estado, y dentro del Estado obviamente las universidades son parte de él, ¿no? Claro. Si él piensa reducir el Estado a la mitad, yo creo que la política que este gobierno hoy está aplicando tiene que ver con reducir la universidad a la mitad de su expresión y cambiarle el sentido, ¿no? De una universidad que se preocupa por el bienestar de la población, por ayudar al desarrollo técnico, el desarrollo social, cuestiones de sanidad, de salud, ¿no? De educación en su entorno, a una universidad que funcione a pedido de las empresas. O sea, investigás lo que conseguís dinero para investigar. Obviamente, ¿quién te va a dar dinero para investigar? Lo van a hacer las pequeñas y medianas industrias que hoy están cerrando vertiginosamente. Van a ser las grandes empresas, y las grandes empresas la verdad que no van a invertir esos recursos en Argentina. Eso lo hacen en sus países centrales, ¿no? Claro, claro. Es una situación sumamente grave y me parece que tiene que ver también con una pelea que excede a la universidad porque, digamos, el conjunto, el 1.200.000, 1.500.000 personas que marcharon el 23 de abril, no solamente expresaban su malestar hacia los problemas universitarios, sino su malestar por la caída de sus condiciones de vida. Y me parece que eso va creciendo día a día. Claro. Carlos, aproximadamente cuánto gana mensualmente un docente que recién arranca la carrera docente universitaria, más o menos. Trabajando 40 horas semanales, ¿eh? Sí, a ver. Está hoy aproximadamente en 650.000 pesos. Claro. Frente a una canasta alimentaria que es de 850.000 pesos. Está un 30% por debajo para satisfacer sus necesidades básicas, que son las que están en la canasta básica. Hoy tenemos los docentes, el 60% de docentes están debajo de la línea de pobreza. Esto no sucede desde el año 2003, cuando empezaron la paritaria. La verdad que hace 20 años que no veíamos esta situación. Y yo creo que en realidad, así como el 60% de los trabajadores formales están debajo de la línea de pobreza, los docentes del 60% están igual, los no docentes también. Y esos son los que se tienen que ir, los que hay que sacar del sistema para que el sistema quede en la mitad. Para una Argentina que se piensa exportadora de grano y de materia prima de la minería y de eso, la verdad que el 60% de la gente le sobra. Claro, claro. Es la vieja historia de la oligarquía argentina, somos demasiado para un país agropastoril. Claro, Esto es así. Por eso digo que no es una pelea que los universitarios tengamos que encarar, que vamos a solucionar solos. Esto es un problema político de todo el país. Si la verdad, si fuéramos la Universidad de Buenos Aires, te decía que sí, o si fuéramos la UBA y La Plata, pero hay 60 universidades. No es fácil distraerse y ¿qué hacemos con todas las universidades? Claro. Todas las universidades que se crearon, ¿qué hacemos con la Universidad de Conurbano que van pilas de chicos que son la única oportunidad que han tenido para mejorar sus condiciones de vida con una carrera universitaria, donde sus padres pusieron la expectativa, ¿no? En el conurbano, también en La Rioja, en Jujuy, en Salta, en la Patagonia. Todo eso este gobierno lo quiere, y en la ley base lo puede hacer, porque hay un artículo donde le permite, si no cerrarla, pero sí reagrupar, redefinir. Entonces circula la versión de que habría algún paper por ahí que pensaría en eso, ¿no? Tomar universidades por ejemplo, las que tenemos cerca, que conocemos, las de Conurbana, algunas reunirlas y hacer sedes universitarias, no universidades, otras ponerlas bajo dentro de la Universidad de La Plata, dentro de la Universidad de Buenos Aires, o juntar 3 o 4 hacer una sola universidad. Claro. Lo mismo en las provincias. Esto va a ser un campo de disputa enorme, porque obviamente nadie lo va a permitir y se va a quedar sentado de brazos cruzados mientras eso pase. Pero eso probablemente lo van a intentar hacer. La verdad que es una situación sumamente complicada y que no la
que la tenemos que ver. Por eso el tema de la visibilización, por eso el tema de la protesta, para que pudiéramos discutir, no solamente mostrar el problema universitario hacia afuera en estas 72 horas, sino también hacer asambleas, recorridas al interior de la universidad, hablar con docentes, no docentes, con estudiantes, que tomemos dimensión de la problemática, porque me parece que a veces no la estamos viendo. Claro. Nunca habíamos hablado en este programa de esa parte de la ley bases, ¿eh? Eso es una preocupación que, bueno, tras la aprobación de la ley habría que profundizar en eso seguramente en alguna otra edición. Quiero preguntarle por el segundo semestre, ¿no? Que antes decía, estamos revisando cómo vamos a encarar el segundo semestre de los docentes universitarios. Trascendió una noticia en particular del gremio docente de una universidad de que se pone en duda arrancar el segundo semestre. ¿Esto cómo lo tienen organizado desde las gremiales nacionales, no? Esto lo tenemos que empezar a discutir, porque en realidad fue una decisión también del sindicato no docente. Claro. Pero lo que pasa que es esto, esta no es una pelea que la vamos a llevar solamente los docentes. Entonces yo digo, mañana no empiezo la clase, o como estos 3 días, no daba clase. Bueno, no daba clase, no había exámenes, no había posibilidad de reprogramarlo, y un montón de estudiantes que hoy estaban esperando llegar a fin de mes para aprobar sus materias, para comenzar el segundo semestre, o para recibirse inclusive, no lo iban a poder hacer. Y no podíamos reprogramarlo, los exámenes, eso porque venía ¿cómo se llama? El receso invernal. Entonces estábamos afectando a los estudiantes. Si afectamos a los estudiantes, después no lo podemos convocar a llevar adelante una pelea. Hay que pensar estas peleas de conjunto. Por eso seguramente que va a ser toda una discusión en el inicio del segundo semestre, y no sé si una medida de no inicio es la mejor medida. Quizás se puede hablar alguna cosa así, pero eso de pensar en cerrar universidades, que las cerremos nosotros, ¿la quiere cerrar el gobierno? ¿Cómo la vamos a cerrar nosotros? Hay que mantenerlas abiertas, hay que estar movilizados, hay que hacer actividades, hay que trabajar para volver a hacer una gran marcha universitaria. Quizás no sea como la de abril, pero seguramente que va a ser muy grande, y eso también nos va a poner en un nivel más alto esta pelea que estamos llevando, no solamente universitario, porque me parece que es en conjunto. No va a haber una universidad. Pues yo, para tener una idea, si hoy tuviéramos que poner el presupuesto universitario para que tuviéramos los gastos que teníamos el año pasado a esta altura del año y mantenerlos con la inflación prevista de acá hasta fin de año, se necesitan 3 billones de pesos, más o menos. 3 billones de pesos. Eso rompe toda la política de déficit cero del gobierno de Javier Milei. No hay posibilidades. O se va Milei, o cambia su política, o no hay solución para la universidad. Claro. Carlos, cierro con esto. Tenía pensado, anotado, preguntarle por contarle y preguntarle, porque hace un par de semanas atrás hablábamos con el rector de una universidad previo a lo que fue la efectivización de ese 270% de ajuste al presupuesto, y hablábamos de si había un esbozo del proyecto de educación superior que tiene el gobierno nacional para las universidades argentinas. Pero después de esto que cuenta de la ley bases, y también todo el panorama con la discusión salarial de los docentes y trabajadores universitarios, digo, hasta el momento no hay como un proyecto de hacia dónde ir con la educación superior nacional, ¿no? Mira, es una deuda muy grande que tenemos los universitarios, que es discutir la ley de una política universitaria. No solamente una ley marca, digamos, no sistematiza o le da legalidad a una política, ¿no? Marco, yo creo que lo que no tenemos y que nos debemos, y no es de ahora, nosotros ya hace unos 20 años atrás, en el año 2005, 2007, 2008, se estaba planteando la discusión de una nueva ley de educación superior. Después, como la verdad que la ley de educación superior no afectaba tanto, etcétera, se olvidó, porque cuando hay recursos, tenemos buenos salarios, tenemos, como había en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, había buenos salarios, había recursos para las universidades, había recursos para insumos, para el crecimiento inmobiliario, digamos, de edificios que la universidad necesitaba urgentemente. La Plata es una muestra clara de cómo creció, y no discutimos un modelo universitario. Y la verdad
que nosotros no merecemos discutir, porque para un nuevo proyecto de país, que es lo que tenemos que discutir hoy, y me parece que esto es una deuda de la política hacia el conjunto de los sectores populares, es decir, a ver qué nos ofrece, qué nos propone la política frente a lo que nosotros expresamos todos los días en la calle, que es un rechazo. Yo no digo que sea el 100% de la población, pero estoy convencido que hoy es mayoritario. Y que este rechazo bueno, eso no lo hemos tenido. No hemos tenido propuesta política, y no tenemos propuesta política, no la hemos tenido en la universidad. Yo creo que es una deuda muy grande que tenemos los universitarios, discutir un modelo universitario que tiene que ver con el despliegue en el territorio, sí, los aportes de la universidad al crecimiento, al desarrollo económico, al desarrollo industrial, tecnológico, pero también social, también en campos como la salud. ¿Cómo hacemos nosotros y en dónde lo pensamos? Porque si vos creas una nueva universidad y le creas la carrera de Derecho, de Ciencia Económica, de Enfermería y de Trabajo Social, eso lo tenés en casi todas las universidades. Es decir, ¿por qué no tenemos otras ofertas alternativas? Muchas veces tenemos universidades que están desplegadas en determinadas zonas del país donde las economías regionales tienen necesidades muy claras y muy precisas y donde la producción se orienta muy claramente, y vos vas a la universidad y la carrera más grande que tienen es la de Derecho. Claro. Yo no tengo nada contra la carrera de Derecho, pero ahí vos tendrías que tener unas agronomías, unas minerías. Vos imaginate, la Universidad Nacional de Chilecito es una universidad muy pequeña. Uh-huh. Su carrera más importante tiene el departamento o el partido de Chilecito tiene 70.000 habitantes. La carrera más importante que tiene es Derecho. Después tiene agronomía, tiene geología o la minería, no me acuerdo, una carrera que tiene que ver con eso, y esas carreras son secundarias, que deberían ser las más importantes, las fundamentales. Claro. ¿Cómo discutimos? ¿Cómo apoyamos esa carrera? ¿Cómo le ponemos recursos? Pero es una discusión que se debe al sistema universitario y que se lo debe claramente el gobierno nacional. Esto es así, también el ministerio lo tiene que incentivar, ¿no? No se hizo, claro. No se hizo, y nosotros la verdad que cuando hay plata está todo bien. Ese es el problema, ¿viste? Uh-huh. Y claro, no está todo bien. Después lo vemos cuando suceden las cosas como esta, que no está todo bien. Claro, claro. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este espacio donde hablamos de muchísimos temas, no solamente del mundo universitario, pero hoy un programa muy universitario y también de la ciencia y la tecnología, porque ahora vamos a compartir esto que tiene que ver con la última reunión del Consejo Directivo del CONICET, una reunión que encontró a este directorio del CONICET con representantes del Ejecutivo Nacional, en particular al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, a el secretario de Ciencia y Tecnología, Darío Genua, a la nueva presidenta de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Alicia Caballero, también parte del Ejecutivo Nacional, en una reunión que se catalogó como muy positiva, una reunión que encontró a las partes para tratar de diagramar lo que tiene que ser una agenda estratégica para la ciencia y la tecnología nacional, pero también en la construcción de un programa de trabajo para el gobierno nacional en materia científico-tecnológica nacional. Hablamos esta semana con Jorge Aliaga, representante del Consejo Universitario de Universidades en el directorio del CONICET, que nos contó todos los detalles de esta reunión y también la visión de las universidades en este tema científico-tecnológico. Compartimos. Bueno, lo primero que hay que tener presente es que el CONICET en este gobierno pasó a depender de la jefatura de gabinete. Uh-huh. Directamente, es decir, al eliminarse el Ministerio de Ciencia, del cual dependió los últimos años, pasó a depender de jefatura de gabinete. En ese contexto y con el cambio de jefe de gabinete, el presidente de CONICET fue y se reunió con Francos, con el jefe de gabinete nuevo, para conversar sobre la institución, presentarse y demás.
Y en ese contexto, lo que nos transmitió el presidente del CONICET es que el jefe de gabinete había manifestado su interés en reunirse con el directorio. Entonces, por supuesto, que nosotros dijimos que con todo gusto. Vino a la semana siguiente, es decir, muy rápido, llegó, estuvo 1 hora y media con el directorio, en reunión normal del directorio, empezamos recibiéndolo a él y charlando con él, y la reunión esencialmente tuvo como eje, por un lado, el jefe de gabinete lo que nos manifestó es que él tenía la intención de achicar la estructura de la jefatura porque él creía que había crecido demasiado, pero que quería quedarse con el área de ciencia y técnica porque le parecía estratégica y le interesaba. Claro. Nosotros, digamos, el presidente, los vicepresidentes y los demás directores, los que estuvimos en esa hora y media, fue contándole qué hacía el CONICET, que entendiera un poco cuál era la función, por qué teníamos becarios, por qué había proyectos de investigación, cuáles eran los proyectos de investigación que se podían destacar en el sentido que llamaban más la atención, o que podían ser más de interés, etcétera. Sí, de alguna manera tratando de que entendiera un poco la importancia del organismo, más específicamente. Es decir, él decía que le interesaba, pero bueno, queríamos de alguna manera que tuviera más información. Cuando estábamos redondeando la hora y media, él dijo, bueno, yo ya me voy a tener que ir, pero tomemos esto como una primera reunión de conocimiento, hemos hablado de temas generales, a partir de ahora tratemos de ir elaborando una agenda de temas específicos donde cuando tengamos una reunión digamos que él manifestó que quería que fuera periódica, se fueran abordando y resolviendo temas específicos, a lo cual a nosotros nos pareció muy bien también, muy adecuado. Claro. De alguna manera no es que la situación es alentadora porque se resolvieron cosas específicas, sino que es alentadora porque la realidad es que hasta el presente no había habido esta interacción. Claro. Es decir, nosotros en los primeros 6 meses no habíamos ni recibido la visita del jefe de gabinete, ni tampoco del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es decir, lo que cambió con el jefe de gabinete, con el cambio de jefe de gabinete, es que también renunció Cosentino, que era el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, se designó a Génua, que es la persona que lo reemplaza, que estuvo en la reunión con él, y que también manifestó que él tenía interés en que el área de Innovación, Ciencia y Tecnología siguiera junta, es decir, que no se separara, porque cuando pasó Ciencia y Técnica Jefatura, se unió con el área de innovación, que es un área distinta de la cual depende telecomunicaciones y demás. Claro. Él dijo que él pensaba que debía seguir unido y que debía seguir en jefatura. Con lo cual ambas, digamos, tanto el jefe de gabinete como el secretario vinieron a la reunión y se manifestaron interesados en lo que hacía el CONICET. Eso es positivo. Claro, total. ¿Qué rol va a tener su representación, ¿no? como representante del Consejo de Universidades, pero qué rol tendrían ahora las universidades a partir de esta reunión, ¿no? Sabemos que las universidades tienen gran parte de los institutos científicos del CONICET son en colaboración con las universidades, ¿no? Sí, claro, bueno, de alguna manera cuando se pensó la estructura del directorio en el año 96, digamos, en ese momento el secretario era Juan Carlos del Bello, que después fue rector de la Universidad de Río Negro, pero en ese momento él primero había sido, digamos, secretario, digamos, en el área de educación, en educación superior, había impulsado la ley de educación superior y demás, y después pasó a Ciencia y Técnica e impulsó la creación de la agencia y digamos, la estructura de funcionamiento del CONICET que rige hasta hoy. Y la realidad es que el presidente del CONICET es el representante del presidente de la Nación, del Poder Ejecutivo. Claro. Pero hay 8 miembros del directorio que representan 4 a los investigadores de cada una de las 4 grandes áreas: ingeniería y agronomía, biológicas y ciencias de la salud, exactas y naturales, y sociales y humanidades, y otros 4 a sectores: el sector del agro, el sector de la industria, las provincias y las universidades, que es lo que yo represento. Claro. Y la idea justamente es darle una visión al directorio que sea amplia,
y que sea, además, que no sea de coyuntura, es decir, que no es que cada gobierno que asume cambia la orientación completamente para un lado y para el otro. Esto le da una cierta estabilidad. De hecho, el presidente del CONICET, por el estatuto, solo vota en caso de empate. Es decir, es la persona que ejecuta las políticas que el directorio aprueba, y como les decía antes, el directorio tiene una mirada muy diversa. Porque, bueno, obviamente la problemática que trae el representante del agro no tiene por qué ser igual al de las universidades, al de las provincias, al de la industria o al de cada una de las grandes áreas. Entonces, bueno, la tarea, digamos, hay una cosa y es que a nosotros nos proponen las áreas. El reglamento lo que dice es que nosotros no votamos por mandato del que nos mandó, sino con criterio propio. Pero, a pesar de eso, yo he tratado de mantener reuniones periódicas con la Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo de Universidades, del CIN, del Consejo de Universidades Nacionales, y mantenerlos informados, recibir las preocupaciones que tiene el sistema. Como bien decían, el 80% de la investigación en Argentina se realiza en las universidades. Claro. Más allá de quién le paga el sueldo a la gente, más allá si se lo paga la universidad o se lo paga el CONICET o se lo paga las dos, el lugar físico es las universidades, con lo cual las universidades tienen un rol preponderante. Y bueno, por eso también cuando las universidades hicieron la marcha, hicieron el reclamo, que todavía tiene un montón de temas pendientes, porque por ejemplo el tema salarial no se resolvió, parte de las demandas tenían que ver con los problemas que tenía el sistema científico, porque eran demandas propias de las universidades. Es decir, a veces se confunde y se piensa que justamente el sistema científico es el CONICET, y no es así. Es decir, el sistema científico es un sistema conformado por una multiplicidad de organismos: la Comisión de Energía Atómica, el INTA, el INTI, el Instituto del Agua, el Instituto Antártico, el CEGEMAR, montones de organismos, pero fundamentalmente las universidades, que son las que forman los recursos humanos para todo el sistema, porque son las únicas que dan títulos, y por otro lado es donde la gente mayoritariamente hace su tarea día a día, donde trabaja. Claro. Recién decía esto de bueno, el mantener informado y en conocimiento, y tratar de llevar también la voz de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero en definitiva de todas las universidades a este directorio del CONICET. Digo, en esto de los diversos temas estratégicos y quizás la agenda, ¿no?, de las universidades en materia científico-tecnológica, ¿qué hay en esa agenda como temas estratégicos? Obviamente me imagino la principal, el tema del financiamiento, pero entre temas y áreas a estudiar, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, la realidad es que en este momento estamos en una situación un poco más amplia que un tema de interés de las universidades. El año pasado, cumpliendo con la ley de ciencia y tecnología, se aprobó el Plan de Ciencia y Tecnología 2030. Sí. Es decir, que el país definió por cada región del país temáticas estratégicas hacia dónde apuntar, y en esa agenda trabajaron las universidades. Entonces, hoy en día lo que todo el sector de alguna manera empuja e impulsa es para que el gobierno continúe con ese plan. Hasta ahora, las autoridades con las que se habló, todas manifestaron que estaban interesados en continuar con el plan 2030. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos que de alguna manera lograr es que las limitaciones que hubo hasta ahora, que fueron de financiamiento, porque la realidad es que así como se cortó toda la obra pública, no se están pagando los subsidios de la agencia de promoción y los investigadores no tienen fondos para trabajar. También están demorados todas las altas de ingreso a carrera de investigador y la carrera de personal de apoyo. Hubo menos becas asignadas que las que estaban previstas, es decir, hubo un montón de problemas relacionados con el ajuste para bajar el gasto público. Claro. Estamos de alguna manera impulsando, tratando de manifestar y que se entienda que esto tiene un costo para el país, que limitar el crecimiento del sistema científico tiene un costo para el país, y tratar de revertirlo, de que sea lo más breve posible y que volvamos a una situación donde esto no sea tomado como un área que hay que achicar porque es improductiva,
sino que justamente sea preservada y sea impulsada porque es un área necesaria para crecer. Claro, claro. Bueno, el secretario de Ciencia y Tecnología, Darío Geuna, decía esto en esa reunión, esto de bueno que van a intentar tener un compromiso para impulsar la ciencia de calidad, ¿no? Y mejorar ese ecosistema científico-tecnológico nacional. Sí, la realidad es que nosotros estamos completamente de acuerdo en que haya una agenda de temas prioritarios, que haya demandas, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Es decir, cuando el país necesitó resolver problemas que claramente, porque a veces se piensa que los problemas solo se resuelven con plata, y vimos en el caso de la pandemia que no alcanzaba la plata, porque cuando no había, digamos, ciertos productos para todos, cada país priorizaba lo suyo, y aún teniendo plata uno no lo podía comprar si no lo tenía resuelto por sí. Por ejemplo, en Argentina no hubo problema con respiradores al principio de la pandemia. Ustedes recordarán que había un tema de falta mundial de respiradores, y no, en Argentina no hubo problema porque Argentina fabricaba. Claro. Y Argentina le ofreció a Uruguay, por ejemplo, que no tenía fábricas propias, proveerle. Entonces, digo, los científicos argentinos mostraron en pandemia que fueron capaces de resolver kits de diagnóstico, barbijos, es decir, montones de temas concretos que resolvían situaciones coyunturales generadas por un tema que en realidad nadie estaba previendo que iba a ocurrir, pero al tener capacidad de resolver problemas propios, podemos hacer eso. Bueno, la idea es justamente usar el sistema científico con una agenda, ¿no? Decir, bueno, queremos desarrollar en tal región tal tema, tal área. Bueno, pongamos el sistema científico a trabajar en eso. Ese es un poco lo que hay que impulsar. Yo creo que pensar que eso lo resuelve solo el mercado a través de los privados es un error, y eso no pasa en ningún país del mundo, no pasa en Estados Unidos. Digamos, la realidad es que hoy en día, digamos, se habla mucho, por ejemplo, de Elon Musk, y Elon Musk con sus cohetes y demás ha hecho unos avances enormes, pero atrás de eso lo que está es la Agencia Espacial de Estados Unidos, poniendo los fondos y generando un plan. Claro. Quiero cerrar preguntándole una cosa más que tiene que ver por ahí con... No le voy a pedir que se acuerde de todos, pero más o menos si tiene alguna línea de investigación o algo que podamos destacar que hoy está vigente, ¿no? en el CONICET, en articulación, por supuesto, con las universidades argentinas que investigan y que tienen grandes desarrollos científicos. ¿Qué desarrollo por ahí podemos destacar y que seguramente habrá llevado a esta reunión del directorio o a las próximas reuniones? Que sean líneas vigentes, ¿no? De desarrollo o de investigación, ¿no? No, bueno, pensá que el CONICET tiene más de 10.000 investigadores, con lo cual tenés más de 10.000 temas que se están trabajando, que se evalúan permanentemente, y yo siempre recalco el hecho de que, porque a veces se ha tratado en estos años de alguna manera, poner en cuestión la calidad del trabajo del CONICET. El CONICET es el único organismo público en el cual no hay personal contratado, solo se entra a planta permanente por concurso, nadie entra porque es conocido o amigo de alguien, y después, una vez que entraste, tenés que presentar informes cada 2 años, y si tenés 2 informes rechazados, salís de la carrera de investigador. Así que es un tema, es un sector muy exigente que todo el tiempo tiene evaluación. Por supuesto que después a cada área o a cada sector le resuena una distinta cosa. Por ejemplo, una cosa que hicimos hace 2 meses, antes de que viniera el jefe de gabinete, fue recibir a las 4 entidades de la sociedad rural. El representante del agro nos dijo que quería traer a los representantes del agro, de la sociedad rural, de CRAP, etcétera, a que vieran lo que hacía el CONICET. Y vinieron. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, a ellos se les mostró un desarrollo de chaucha de poroto de soja, que en lugar de tener 3 semillas cada vaina, que es lo que tiene normalmente, tenía 4.
y se quedaron completamente sorprendidos porque, bueno, eso implica en el mismo terreno, con la misma cantidad de plantas, aumentar la producción, digamos, de 3 a 4 porotos, ¿no? Es decir, sustantivamente. Eso es una cosa que a lo mejor a alguien que esté en el área de salud no le parece muy importante, pero a la gente que estaba en el agro sí le pareció muy importante. Claro, y como eso, en cada área tenés algún tema que vos decís, uy, mira, no sabía que se hacía esto, qué bien. Hay montones de áreas, montones de temas donde se hacen cosas interesantes, relevantes, pertinentes, ya sea por emplear el conocimiento general o para resolver problemas específicos. Claro, total. Jorge, cierro con esto. En un comunicado que lanzó el Comité Ejecutivo del CIN hace un par de semanas atrás, fue más o menos a mitad de este mes de junio, que además de hacer efectivo este ajuste del 270% para los gastos de funcionamiento, se le pidió al Ejecutivo Nacional que avance sobre estas gestiones para los programas que tienen que ver por ahí con la ciencia y la tecnología, con la educación superior por un lado, pero también con los de ciencia y tecnología que todavía no se han pagado, ¿no? Que era lo que usted contaba al principio. Digo, esto ¿hay algún panorama visible de cuándo se pueda efectivizar programas como los programas de Equipar Ciencia o Ciencia Federal y demás que estaban hasta el año pasado, ¿no? Bueno, mira, yo te separaría. Por un lado está lo que ejecutaba el ministerio, que era el Equipar Ciencia, el Construir Ciencia y los programas federales que vos bien decís. Uh-huh. Eso sí. El gobierno lo paró, equiparándolo con como paró toda la obra pública. De hecho, si vos te fijas en lo que sería la parte residual, que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que es la que quedó con 70.000 millones de pesos del presupuesto 2023 prorrogado para 2024, al día de hoy se ejecutó el 1%. Es decir, claro. Si vos mirás, entrás a ver por el rubro que se ejecutó, y se ejecutó limpieza, seguridad, es decir, nada. Eso se llevó a cero. Están todas las obras paradas, todos los equipos, y lo único que se dio ahora, recién hace 15 días, porque ¿qué pasó? Hubo equipos que estaban a medio comprar, donde se había hecho la licitación, pero no se había pagado. Vino la devaluación. Entonces, las universidades y demás están diciendo, bueno, la plata no me alcanza, ¿qué hago? No recibían respuesta. Ahora les han dicho, bueno, pueden reformular la compra, gastar lo que puedan con eso y rendir. Bueno, pero pareciera por ahora que no hay decisión de continuar con esos programas. Eso por el lado de lo que era el ministerio. Después, por el lado de lo que era la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, en la reunión que tuvimos con el jefe de gabinete, estuvo la presidenta de la agencia. Uh-huh. Ella pidió sumarse a la reunión, estuvo, y ella manifestó que estaba preocupada porque ella tenía financiamiento, que era del BID. El jefe de gabinete miró sorprendido y preguntó, ¿del BID? Porque él fue, digamos, no sé si todos lo tienen claro, pero hasta septiembre del año pasado, en el gobierno de Alberto Fernández, Francos fue el representante de Argentina en el BID. Claro. Entonces estaba perfectamente al tanto de lo que era el BID y demás. Dijo, ¿tiene financiamiento del BID? Sí, dijo, y no me dan autorización para ejecutarlo. Con lo cual le dijeron, bueno, lo vamos a resolver, no se hagan problema. Con lo cual, uno esperaría que en el caso de los subsidios de la agencia, que no se están ejecutando, eso se libere y eso descomprima, no las grandes compras que eran el Equipar Ciencia, el Construir Ciencia, pero al menos los gastos para poder financiar el funcionamiento de la investigación de todos los días, comprar insumos, hacer viajes, etcétera. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, ya en la última parte, en los últimos minutos de este programa de universidades, donde hablamos de muchísimos temas, de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Bueno, acabamos de compartir, mejor dicho, la palabra de el representante de la CONADE
CONADU histórica, de la CONADU histórica, hablamos hace algunas semanas atrás. Carlos de Feo, secretario general de la CONADU, para hablar sobre este paro de 72 horas que tuvieron los trabajadores docentes y no docentes agrupados en el Frente Sindical Universitario, que bueno, están buscando una respuesta del gobierno nacional para recomponer su salario y discutir una mejor paritaria de docentes universitarios que al menos se equipare, que al menos empate a la inflación que venimos teniendo acumulada en la economía argentina en los últimos meses, y bueno, obviamente que pueda recuperar la mayor cantidad de poder adquisitivo que sea posible para los trabajadores universitarios. Y también la palabra de Jorge Aliaga, representante del Consejo de Universidades en el directorio del CONICET, para esta agenda común, este programa de trabajo que se va a construir de ahora en adelante entre el directorio del CONICET y la jefatura de gabinete que conduce Guillermo Francos, con las demás dependencias de esa cartera, como la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Agencia de Promoción de la Investigación Científica. Bueno, todo eso compartimos en este programa. Nos queda comentar algunas cosas que nos parecen interesantes. Esta semana se aprobó finalmente la famosa y conocida Ley Bases, también el paquete fiscal de esta ley, después de haber pasado por el Senado y que la haya aprobado con algunas modificaciones, volvió a la Cámara de Diputados y finalmente esta semana se le dio conclusión a esta ley bases que se viene discutiendo y posponiendo desde principios de este año 2024, y bueno, y ahora ya tiene esta herramienta el gobierno nacional para poder llevar adelante su programa de gobierno. Pero luego de la aprobación de esta ley bases, se va a reactivar en el Senado Nacional la propuesta de financiamiento universitario que se dio media sanción hace un par de semanas atrás. Se trató en la Cámara de Diputados. Recordemos que hay varios proyectos de financiamiento universitario, un proyecto que es de la bancada de la Unión Cívica Radical y que ya había solicitado una sesión especial para tratar este tema, y que fue luego de aquella masiva marcha universitaria a principios del mes de mayo, y que bueno, finalmente no se pudo dar esa sesión para tratar el financiamiento universitario. Hay otros proyectos también de senadores de Unión por la Patria, y ahora con esta aprobación de la ley bases se prevé que esté en la agenda para ser tratado este proyecto. Uno de los proyectos lo que pretende es declarar la emergencia del sistema universitario para el ejercicio 2024, y otro de los proyectos prevé elevar la inversión en el sistema universitario a 5,8 billones para este año 2024, y otro expediente prevé incrementar progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,4% del PBI más o menos para el año 2032. Estos proyectos se comenzarán a debatir, al menos es la información que ha trascendido, se comenzarán a debatir la próxima semana. Y bueno, quedará para cuando se vuelva del receso invernal en el Congreso Nacional, darle por supuesto el tratamiento en el recinto, ¿no?, del Senado Nacional a estos proyectos. Y por último nos queda comentar esta noticia muy curiosa que pueden encontrar en datauniversitaria.com.ar, que se titula: cae casi 40% la natalidad en Argentina, una oportunidad para invertir en educación. Esta disminución de nacimientos se aceleró desde el año 2014 y en los próximos años ingresarán menos estudiantes al sistema educativo. Un nuevo informe que surge del Observatorio de Argentinos por la Educación analiza 3 escenarios posibles para mejorar la calidad educativa sin necesidad de aumentar el financiamiento. Entre 2014 y 2022 disminuyó un 36%, pasó de 777.012 nacimientos a 495.295, y esta tendencia demográfica empezó a impactar, por supuesto,
en el sistema educativo nacional. Cayó la matrícula, primero en el nivel inicial y ahora también en la primaria, y los expertos señalan que este proceso podría permitir invertir más recursos por cada estudiante para mejorar la calidad educativa. Realmente un informe muy interesante que pueden leer completo en el sitio web datauniversitaria.com.ar, que viene de la mano del Observatorio de Argentinos por la Educación. Así que de esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar la próxima semana en este mismo dial y a esta misma hora. Chau, chau.